Lamentablemente tendría que haber cambiado. Yo siempre digo que después de la 125 lo que correspondía, lo que uno pensaba, una vez terminado el tema, después del voto del vicepresidente, era sentarse en una mesa y que no hubiera ni ganador, porque en el fondo lo que había ganado el campo era el rechazo a una medida, a esa famosa retención, aumento de las retenciones al 44%, que era una medida totalmente inaceptable. Pero bueno, terminado eso, me parece, uno piensa que bueno, había que sentarse en una mesa y ver de ahora en más, trabajemos juntos, a ver qué es lo que podemos hacer para aprovechar estas posibilidades que tiene hoy el país, con los mercados internacionales, con los buenos precios, con las buenas cosechas incluso que hubo. Y bueno, lamentablemente fue todo lo contrario. A partir de eso, el gobierno castigó al campo con una descalificación total, no pudimos tener una relación, un diálogo, incluso se nombró un ministro de Agricultura sin poder ni interés en hacer algo por el campo, y hoy lamentablemente estamos paradójicamente en una situación casi similar a aquello. Era 4 o 5 meses del mandato de la elección de Cristina Kirchner, y ahora también esas 5 o 6 meses de que tuvo esta reelección, que realmente con un voto muy favorable. Y bueno, que en vez de encontrar un nuevo momento para poder ir a sentarse en esa mesa de diálogo, lo que tenemos es nuevamente impuestazos. En el tema de la provincia de Buenos Aires, que ha sido un poco la gota que rebalsó el vaso, es un impuesto que es muy fuerte, que es un revalúo al valor de las tierras, que indudablemente las tierras se han valorizado y merecen a lo mejor alguna perfeccionamiento en cuanto a su revalorización, pero me parece que esa medida no me parece, sino que no cabe duda que esa medida debía de haber sido consensuada. Había propuestas del sector para hacerlas de manera más gradual, ir a esa revalorización que no va a beneficiar exclusivamente a la provincia, porque el total de esa recaudación va sobre todo al tema de bienes personales, y bienes personales es un impuesto nacional, es el que se ve beneficiado, es el gobierno, que es justamente el que le niega la coparticipación que le corresponde a esas provincias, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno no tiene interés en apoyar al campo, demuestra, o no sé si es un castigo después de aquel conflicto, porque realmente cuesta creer. Yo creo que al contrario, la comisión de enlace, yo no participo ahora, por eso lo puedo decir con toda sinceridad, ha tenido intenciones, incluso hay pedidas numerosas posibilidades de entrevista con la presidenta, y no se han dado, no han sido otorgadas. Entonces hay un distanciamiento, hay una separación entre campo y gobierno que me parece que no le hace bien a nadie. Y este modelo en el que el gobierno que el gobierno pondera y quiere profundizar, pero el campo tuvo mucho que ver con ese crecimiento del país en los primeros años de este gobierno. Entonces, lo que extraña es que eso no se reconozca, porque el campo aportó, sea por la soja, sea por los precios internacionales, sea por las buenas cosechas, pero el campo le dio una caja muy importante a ese gobierno, y que increíblemente eso no se tiene en cuenta, sino que se va. Hoy que la caja vuelve a tener problemas, se vuelve a recurrir al campo, pero sin ese sentido con el que debería de venir esa posibilidad de favorecerla con mayor producción, con el aprovechamiento de estas situaciones, sino con medidas impulsivas, compulsivas, que hacen una presión tributaria muy grande, y que esa presión tributaria va muy fuertemente en contra de todo lo que se hace, lo que sea proyectos, inversiones, aprovechamiento de la enorme posibilidades tecnológicas que tiene hoy el campo en cuanto a maquinaria,
áreas, en cuanto a los insumos, en cuanto a la genética, y eso se está desperdiciando, ¿no? ¿Se va a llegar a un acuerdo algún día? Cristina entenderá que si no se dialoga no se logra nada. ¿Usted es optimista al futuro? Porque esta nueva medida que toma la mesa de enlace nos marca una diferencia y un separatismo que parece no tener nunca un punto de encuentro. Tendría que ser positivo, porque me parece que es increíble que no piensen que tiene que existir ese diálogo, pero la experiencia que nos dan estos últimos tiempos es que no hay una intención de acordar con el campo, al contrario, lo que uno ve es que ese castigo de que hablaba, ese ninguneo, esa calificación de avaro, egoísta del sector, que no tiene nada que ver con la realidad del sector. La provincia de Buenos Aires está muy mal, ¿no? Sobre todo hay sectores con el trigo, sobre todo es un tema bastante preocupante. Entiende que no se pueda sembrar el trigo, que hoy que viene el momento de la siembra del trigo estemos pensando qué otra cosa se puede hacer. Argentina, el país del trigo, está pensando que cada vez desde ya que la cosecha va a ser mucho menor, la siembra, mejor dicho, va a ser mucho menor, y la cosecha también, por supuesto, pero eso es impensable en la Argentina. Que no estemos pensando si hay que hacer qué otra cosa podemos hacer para no quedarnos de nuevo con la producción en la bolsa sin poder comercializar, entonces, o que la aprovechen los exportadores con precios que no tienen nada que ver con la realidad, porque todos los problemas que ellos después tienen para exportar los traducen en su precio al productor, ¿no?